This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Cada año, millones de personas en todo el mundo llenan las calles con flores, altares y procesiones para celebrar el Corpus Christi, pero muy pocos saben realmente qué están celebrando. ¿Qué es, en realidad, el Corpus Christi? ¿Qué estamos celebrando este día? Muchos creen que esta fiesta es solo una tradición, pero no lo es. El Corpus Christi nació de una crisis de fe, de una duda tan profunda que solo Dios podía responder. Y no lo hizo con palabras, sino con sangre, una sangre que marcó un milagro tan grande que transformó para siempre la historia de la Iglesia. Hace más de 700 años, un sacerdote caminaba por el camino empedrado hacia Roma. Su nombre era Pedro y había dejado su parroquia y su vida en Praga por una duda que le impedía dormir y le estaba consumiendo. Durante años Pedro celebró cientos de misas, alzando la hostia y repitiendo las palabras sagradas: «Este es mi cuerpo». Pero en su interior una duda crecía. ¿Y si todo aquello era solo un símbolo? ¿Y si Cristo no estaba realmente allí? Era el tiempo donde la Iglesia lo controlaba todo. Los templos estaban llenos de fieles y las reliquias se veneraban con lágrimas, pero la fe se practicaba sin sentirla ni comprenderla. Y Pedro necesitaba una respuesta, no un argumento teológico ni una explicación doctrinal. Quería una señal, algo real que pudiera tocar y sentir. Así que hizo lo impensable. Dejó su ciudad y su parroquia y se dirigió hacia Roma en busca de fe, a la tumba de San Pedro. Pero en medio del camino, se detuvo a descansar en una ciudad pequeña, olvidada por el tiempo, pero cargada de misterio: Bolsena. Esa ciudad tenía un nombre marcado por el dolor y por el milagro. Era la tierra de Santa Cristina. La historia de Cristina empezó siendo apenas una niña cuando decidió seguir a Cristo, pero su padre era pagano y poderoso. Gobernaba la ciudad con mano dura y al enterarse de la fe de su hija, lo sintió como una traición personal y le ordenó renunciar a Cristo. Ella se negó y entonces comenzó el horror. La torturaron, la golpearon, la encerraron y la arrojaron al fuego, pero nada la quebraba. Su cuerpo sangraba, pero su alma seguía intacta, hasta que su padre, desesperado, tomó una decisión final. Mandó atarla a una piedra enorme y la arrojó al fondo del lago de Bolsena. Una muerte segura, pero entonces ocurrió lo imposible. La piedra, en vez de hundirse, flotó. Sí, flotó como si no tuviera peso, como si el cielo mismo la sostuviera. Cristina, atada, se quedó allí sobre el agua, viva. Y los que miraban desde la orilla gritaron de asombro. Sabían que estaban presenciando algo que no venía de este mundo. Dios estaba allí. Cuando la piedra fue llevada a tierra firme, vieron algo más. Las huellas de Cristina habían quedado marcadas sobre la roca, no como un recuerdo, sino como un sello, una evidencia física de que la fe no muere, incluso cuando es arrojada al abismo. Pedro escuchó esta historia y sintió algo removerse dentro de él, porque por primera vez en mucho tiempo vio una fe que flotaba cuando todo decía que debía hundirse. No fue suficiente para curar su crisis, pero sí para empujarlo a dar un paso más. Esa misma noche, Pedro decidió celebrar una misa en la ciudad de Bolsena, y sería una misa que no olvidaría jamás. Al día siguiente, se levantó temprano. La niebla del lago aún cubría las calles como una sábana espesa. La historia de Santa Cristina lo había tocado, pero no lo había sanado. Su fe seguía tambaleando, y aunque oraba, sentía vacío y silencio. Y sin embargo, el sacerdote decidió celebrar la misa. Entró al pequeño templo con pasos lentos. No sabía si estaba listo,
pero algo dentro le susurraba: hazlo, solo hazlo. Y Pedro obedeció. Preparó el altar con las manos temblorosas y extendió el corporal, el paño sagrado, colocó el cáliz, tomó la hostia y comenzó con las oraciones. Cuando llegó el momento de la consagración, tomó la hostia, la alzó y sus labios, aún inseguros, dijeron las palabras que tantas veces había repetido: Hoc est enim corpus meum, esto es mi cuerpo. Y entonces ocurrió. De repente la hostia comenzó a sangrar. Primero fue una gota, luego un hilo fino y oscuro de sangre verdadera que fluía desde el pan. Pedro no supo qué hacer, quedó paralizado. Sus manos comenzaron a mancharse, el corporal se tiñó de rojo, la sangre goteó sobre las piedras del altar, dejando marcas que parecían quemar la historia en la piedra. Los fieles presentes lo vieron y cayeron de rodillas. Nadie se movió, solo miraban asombrados y atemorizados. Pedro no podía hablar, pero su duda se había evaporado. Delante de él, la herida del cordero sangraba en sus propias manos. No terminó la misa, no pudo. Depositó la hostia cuidadosamente sobre el corporal y, temblando, salió hacia la sacristía. Cada paso dejaba atrás gotas de sangre, como una procesión de lo invisible hecho visible. Esa noche, Pedro no durmió. Temprano, al día siguiente, tomó el corporal ensangrentado, lo envolvió y salió de Bolsena en dirección a Orvieto, donde se encontraba el Papa. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. This episode is brought to you by Nespresso Virtuo Coffee Machines. Ready to enjoy the bold flavors of barista-quality Nespresso iced coffee at home? Simply fill a glass with ice and press the brew button on your Virtuo Pop machine to enjoy rich double espressos roasted to stand up even when chilled. Refreshingly bold iced coffee. Refreshingly easy to make at home. Visit Nespresso.com to shop now. Caminó durante días con el corazón latiendo más fuerte que nunca. No tenía un sermón ni un discurso, pero llevaba un paño manchado de milagro y una verdad que no podía callar. Cuando finalmente llegó ante el Papa Urbano IV, Pedro cayó de rodillas, abrió el envoltorio y relató el milagro que había sucedido. El Papa escuchó cada palabra del sacerdote, observó el corporal manchado de sangre y de repente recordó algo que lo dejó paralizado. Una imagen regresó con fuerza al corazón del Papa y comprendió que este milagro no era una coincidencia. Una monja ya lo había anunciado años atrás, pero nadie la escuchó, excepto él. Él mismo la había escuchado, cuando aún era un sacerdote, muchos años antes de ser elegido papa. Todo sucedió a más de 600 kilómetros de distancia, en los silenciosos claustros de un convento en Lieja, Bélgica, donde una joven monja llamada Juliana vio algo que la marcaría para siempre. Tenía solo 16 años y de repente apareció frente a ella una imagen extraña, un disco blanco, brillante, perfecto, excepto por una cosa. En uno de sus lados había una mancha oscura. Juliana se sobresaltó, no lo entendía. Oró y esperó en silencio. Pasaron días, semanas y años, y la imagen volvía una y otra vez, siempre la misma, un círculo de luz, con una imperfección. Finalmente, en medio de la soledad y la penitencia, comprendió su significado. La imagen representaba a la Iglesia. El disco blanco era la fe, la devoción, el cuerpo mismo de Cristo en la Eucaristía, y la mancha oscura era una ausencia, una falta. La falta de una fiesta que celebrara con alegría y gloria el misterio más sagrado del cristianismo, la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados. Existía el Jueves Santo, pero estaba marcado por la tristeza, y Jesús quería algo distinto. Quería una fiesta luminosa, una celebración que no recordara la muerte, sino la permanencia viva del pan del cielo entre nosotros. Juliana sabía que debía hablar, pero ¿quién iba a creerle? Durante 20 años, guardó el secreto, y cuando finalmente se atrevió a compartirlo, solo una persona la tomó en serio, un sacerdote llamado Jean Pantaleón. Él no era influyente, era solo un hombre que al oír la visión de Juliana, creyó. Pero el tiempo pasó, y Juliana murió en el anonimato, su visión se desvaneció,
y el mensaje fue olvidado, hasta que ocurrió lo impensable. Aquel sacerdote humilde que creyó lo que todos ignoraron fue elegido papa y tomó el nombre de Urbano IV. Y cuando el sacerdote Pedro de Praga llegó a sus pies, con el corporal ensangrentado en las manos, todo volvió a su mente. El disco blanco, la mancha, era un mensaje directo de Dios que confirmaba, con sangre, lo que una joven monja había visto décadas antes en su celda. El Papa no dudó, convocó de inmediato a los teólogos más sabios y santos de su tiempo y los envió a Bolsena para examinar el milagro como testigos. Analizaron el corporal, estudiaron las piedras del altar, interrogaron a los fieles que presenciaron la misa y uno a uno confirmaron lo que ya nadie podía negar: el milagro era real. La Iglesia no tardó en darle un nombre a lo que había ocurrido: transubstanciación, un misterio donde el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, para convertirse realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, no de forma simbólica, sino real, viva y eterna. Cuando volvieron a Orvieto, la noticia se había esparcido por el pueblo y multitudes comenzaron a seguir a los teólogos. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos querían ver y creer, y de repente se formó una procesión espontánea. Al enterarse de que las reliquias se acercaban, el Papa hizo algo inesperado: salió al encuentro del milagro. Urbano IV descendió de su vehículo ceremonial, caminó con humildad hasta el puente que separaba la ciudad del resto del valle, y allí, frente a miles de ojos, se arrodilló, no ante un trono, ni una corona, sino ante un pedazo de lino, empapado de sangre. El pueblo lo siguió. El canto se elevó y el cuerpo de Cristo desfiló por las calles de Orvieto. Así nació la primera procesión eucarística. Desde entonces, cada vez que el Santísimo Sacramento es llevado en custodia por las calles del mundo, no es solo una tradición, es un recordatorio de aquel día en que la sangre del Cordero recorrió las piedras de un altar, sacudió a un papa y devolvió a la Iglesia la certeza de que Cristo no está ausente, está aquí y sigue caminando con nosotros. Pero cuando la procesión terminó y los días pasaron, el papa siguió sintiendo un temblor en su alma. Aquel pedazo de lino empapado en sangre había movilizado al pueblo, pero sabía que lo que acababa de ocurrir no podía quedarse solo en el recuerdo. Urbano IV sabía que no bastaba con conservar las reliquias, ni con contar el milagro. Tenía que conseguir que el milagro perdurara en el tiempo. Entonces el Papa decidió declarar una nueva fiesta para recordarlo. Pero no bastaba con una fecha en el calendario, porque una fiesta verdadera no nace de un decreto, nace de la adoración. Por eso, sin demora, Urbano IV convocó a los más grandes teólogos, poetas y sabios de su tiempo. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Y les hizo un encargo: escriban himnos, himnos que hablen del cuerpo de Cristo, que canten la gloria del sacramento y que hagan temblar las almas, como quien ha visto la sangre y como quien ha tocado el milagro. Y así comenzó el himno que sellaría la historia. Los poetas comenzaron a escribir, pero entre todos había uno distinto: Santo Tomás de Aquino.
Llegó el día de presentar sus composiciones ante el Papa y comenzaron a leerlas en voz alta. Pero cuando llegó el turno de Tomás, todo cambió. Se levantó lentamente sosteniendo en sus manos un pergamino y entonces comenzó a recitar: Pan vivo que da la vida, pan que no se acaba jamás, pan del nuevo pacto eterno, comida y paz. Cada frase era una revelación, porque Tomás no escribió para impresionar, escribió como quien ha visto al Cordero. Lo que Cristo hizo aquella vez hoy se renueva también, y el misterio de su entrega se vuelve bien. Y cuando terminó, no hubo aplausos. Un silencio invadió la sala y uno a uno, los demás teólogos bajaron la mirada y, sin decir palabra, rasgaron sus propios manuscritos. Sabían que ninguna otra letra podía igualar la altura de ese himno. Era poesía del cielo. Desde aquel día, el Laudación se convirtió en el himno oficial de la fiesta de Corpus Christi, y aún hoy, 8 siglos después, sigue cantándose. Pero había un problema. El Papa Urbano IV sabía que el corporal ensangrentado no podía quedar guardado en una caja. Era un testimonio vivo, y por eso ordenó la construcción de algo a la altura del milagro, una catedral. El Duomo de Orvieto. En el año 1290, arquitectos, escultores, pintores y obreros comenzaron una obra que no sería solo un templo, sería un relicario monumental. La fachada se cubrió de oro, mosaicos y esculturas que narraban la historia sagrada, y en su interior, cada bóveda, cada columna, cada rayo de luz, fue diseñado para una sola cosa: guardar el corporal de Bolsena. La sangre que brotó de la hostia ahora tenía un trono, y hasta hoy, el corporal manchado de sangre se conserva como una de las reliquias eucarísticas más veneradas del mundo. Pero la historia no terminó en Orvieto. La noticia del milagro cruzó fronteras, y con ella, la fiesta de Corpus Christi comenzó a expandirse, primero en Italia, luego en Francia, Alemania y España. Las calles comenzaron a llenarse de procesiones, el Santísimo fue llevado en custodias resplandecientes, y el pueblo salió de sus casas para adorarlo. Durante siglos, Corpus Christi no fue solo un día, fue una octava entera, 8 días de fiesta, procesiones, música y adoración, porque el pueblo entendía que este misterio no podía celebrarse en una sola jornada. La Eucaristía, que había sido entendida como símbolo por muchos, ahora ardía en el corazón del pueblo como una presencia viva, y se le llamó Corpus Christi, que en latín significa el cuerpo de Cristo. Una declaración literal de lo que celebramos en esta fiesta, el cuerpo vivo, glorioso y entregado del Hijo de Dios. Fue tal la fuerza de este misterio que siglos después, en el Concilio de Trento, la Iglesia declaró con firmeza que Cristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada hostia consagrada. Y desde aquel momento, la presencia real de Cristo en el pan consagrado dejó de ser solo una enseñanza de catecismo y se convirtió en el centro visible de la Iglesia. Ya no era solo doctrina, era certeza, pero no todos lo aceptaron. A medida que la fiesta de Corpus Christi se expandía por Europa, también surgían voces que cuestionaban su fundamento. Iglesias enteras comenzaron a distanciarse, y hoy en día, algunas iglesias lo han excluido de su calendario. Argumentan que no puede ser Cristo, que es solo un símbolo, pero Jesús fue claro, clarísimo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y cuando sus discípulos dudaron, no suavizó el mensaje, no lo explicó con metáforas, lo hizo más directo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Puede que tú tampoco entiendas todo y que te parezca demasiado misterioso, pero hay algo que debes saber. La Eucaristía no es un símbolo, es una persona. Es Jesús, entero, vivo, presente. Él mismo lo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. En cada Eucaristía es el mismo milagro, renovado en el tiempo, porque la sangre de Cristo aún clama y aún salva. Es una alianza, un pacto sellado con amor. Y como dijo Jesús en la última cena, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado.
Haced esto en memoria de mí. Ahora te hablo a ti porque quiero pedirte que compartas este vídeo con otros creyentes para que difundamos lo que realmente celebramos en el Corpus Christi, la presencia real de Cristo con nosotros. Y si celebras este día, cuéntanos cómo lo celebras y en qué ciudad del mundo. En algunos países hay procesiones solemnes que recorren las calles decoradas con flores, mientras que en otros países es una fiesta llena de música y color, transformando barrios enteros en templos al aire libre. ¿Cómo celebras tú el Corpus Christi? Cuéntanoslo en la caja de comentarios. Y recordemos las palabras que fueron dichas por el mismo Cristo en el silencio de una cena, poco antes de ser entregado: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Amén.